Servicio Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en Bueno, aquí estamos de regreso. Gracias por mantener la sintonía y seguir compartiendo con otros. Quiero agradecer la sintonía de Marlene Ginette García, que está ahí mirándonos desde su dispositivo. Isaac Chávez, un miembro de nuestra congregación que es fijo en su sintonía. Manuel Joaquín Gómez, primo y amigo. Tengo muchos que no lo veo, pero sabe que le quiero. Y mi hija espiritual, Heidi Núñez, también está en sintonía. Bien, vamos a entrar de inmediato con la segunda parte del programa de hoy. Tenemos un invitado que responde al nombre de Carlos Méndez. Carlos nos va a estar tratando el tema de hoy, desechado o despreciado. Escuchen bien, desechado o despreciado. De manera que si usted es uno de los que ha tenido que tratar con ese estatus, no se mueva porque Carlos nos va a estar edificando al respecto. Bienvenido, Carlos. Amén, amén. Para mí es un placer estar aquí, compartir con cada uno de ustedes. Un privilegio poder estar y transmitirle un mensaje, una palabra de bendición. ¿Esta es mi cámara? Esa es su cámara. Esa es mi cámara. Transmitirle una palabra de bendición a todas esas personas que siempre están en sintonía, amén, con la emisora Insoft Radio y su programa A Fondo Radio Show. Amén. Tenemos la cordial invitación de nuestro hermano Juan Carlos Castillo, que nos extendió la invitación para que estemos aquí y hablar acerca de este tema de lo que es desechado. Y para eso yo quiero leer una cita bíblica, un texto bíblico que nos puede dar mucha alusión a lo que nosotros vamos a tratar en esta hermosa tarde. Amén. Amén. Adelante. Antes de comenzar, Carlos, con el tema, ¿cómo nace, de dónde nace ese tema, despreciado o desechado? Sabe que la raíz de ese tema realmente viene del Espíritu, porque aunque no lo elegí yo el tema, es un tema que va muy de acorde conmigo, con mi persona y con muchas de las cosas que vive la gente diariamente, que nosotros vemos que pasan por situaciones, dificultades, lo que le llaman procesos, lo que le llaman situaciones difíciles de la vida, que la gente tiene que atravesar y no sabe el punto de partida de por qué están viviendo ciertas situaciones de su vida, pasando ciertas etapas de su vida, viviendo ciertas crisis, que no entienden quizás el origen de dónde haya salido. Y yo creo que con esta pequeña explicación que vamos a tener en esta hermosa tarde, alguien puede ser edificado y entender el porqué de las cosas que pasan en su vida, que ocurren en su entorno, que ocurren en su vida emocional, que ocurren en su vida espiritual. Yo creo que podemos traer un poco de luz con esto a la vida de aquellas personas. Vámonos con el texto bíblico que nos traíste como base. Amén, gloria al Señor. Yo tengo un texto bíblico muy interesante que quizás muchas de las personas que están ahí en sintonía con nosotros lo han escuchado, lo han leído, y está en el libro de Primera de Samuel en su capítulo 8, versículo 7. Amén. Que dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Wow, tremendo. No te han desechado a ti, le dice Dios a Samuel, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Tremenda palabra. Estamos en un escenario donde está el pueblo de Israel, que hasta el momento estaba siendo dirigido por Samuel y los hijos de Samuel. Samuel, que viene siendo el último juez del pueblo de Israel. Primero fue Otoniel, después de ello pasaron 11 más y terminó en Samuel. Pasa algo muy interesante en esta historia, y es que si nosotros nos ponemos a analizarla desde un plano histórico, nos vamos a dar cuenta que Samuel cometió un error muy grave, y fue que Samuel instituyó a sus hijos como jueces, cosa que no le correspondía a él hacer. A él como juez no le correspondía instituir a sus hijos como jueces para que dirigieran o para que gobernaran al pueblo, ya que antes de él todos los jueces que Dios había establecido para que juzgaran a Israel habían pasado por el sedazo de Dios, y Dios era quien lo instituía y lo presentaba delante del pueblo para que el pueblo
se rigiera y fuera gobernado por él. Incluyendo el propio Samuel, tuvo que pasar por ese sedazo. Claro, todo, empezando desde Otoniel, Oá y la mayoría de los jueces, los 12 jueces que cruzaron por ahí, tuvieron que ser aprobados por Dios para poder ejercer su posición de juez sobre el pueblo de Israel y dirigir al pueblo de Israel. Sucede que en el pueblo de Israel entró un celo de que ya ellos, al ver que los hijos de Samuel estaban cometiendo cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios, y que a ellos como pueblo de Dios no le beneficiara el hecho de que los hijos de Israel, de Samuel, que estaban ejerciendo como juez, estaban corrompiéndose, y a ellos no le beneficiaba. La Biblia dice que los ancianos se reunieron y fueron delante de Samuel para decirle a Samuel que ya ellos no querían ser gobernados por los hijos de Samuel, sino que ellos, como otras naciones o como todas las naciones que ellos conocían, ellos demandaban un rey. Ellos demandaban un reinado, porque ya ellos no querían vivir bajo el juzgado de los hijos de Samuel, por tanto estos se habían corrompido. Ellos vienen delante de Samuel para que Samuel se lo presente a Dios y Dios le otorgue un rey. Y todos conocemos la historia que pasa de aquí en adelante. Dios le dice: bien, ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Vamos a poner que ellos escojan el rey. Escogen a Saúl. Saúl, un rey que Dios permite que ellos elijan, pero que no es instituido por Dios directamente, sino que es un permiso que Dios le está dando al rey para que el rey, al pueblo, para que el pueblo tenga reyes como ellos deseaban tener. Ahí es donde empieza el desecho de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, hacia Dios. Porque ya ellos han entendido que lo que Dios por años lleva haciendo con ellos, ellos entienden que no le beneficia. Bye. Ellos entienden que ya no le está sacando un provecho a lo que Dios, después de sacarlo del pueblo de Egipto, después de sacarlo de la esclavitud, y todos esos años que Dios venía dándole cobertura, ellos han llegado a un momento en el que ellos entienden que la cobertura de Dios no es suficiente. Ya es innecesaria. Entienden que la cobertura de Dios ya para ellos no es suficiente. Y ellos han visto que otros pueblos que no están bajo la cobertura de Dios, sino bajo la cobertura de un reinado, están prosperando y están marchando bien. Entonces, ya ellos quieren montarse en la ola. Ay. ¿En la ola de qué? En la ola de que ya lo que yo por año estoy viendo que me está dando beneficio y que me está dando cobertura, ahora yo entiendo que no me está dando resultado. Uepa. Y yo quiero tener rey como las demás naciones tienen rey. Ahí es donde viene el primer error del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese momento no escatimó todo lo que Dios había hecho año tras año por ellos. Ellos quizás no se detuvieron a pensar en todos los milagros que Dios había hecho a favor de ellos, aunque ellos estaban en desobediencia con Dios. Aunque era un pueblo que estaba fallándole a Dios innumerables e incontables veces, Dios se mantenía fiel a su pueblo. Así es. Ellos no estaban pendientes a todas estas cosas que Dios había hecho, porque ellos estaban mirando el presente que ellos estaban viviendo. Y como ellos estaban mirando el presente, ellos querían que en su presente estuviera pasando lo que estaba pasando en otras naciones. Que hubiera alguien que lo dirigiera, que hubiera alguien que los guiara, que hubiera una representación de una persona que le dijera lo que ellos tenían que hacer, cuándo tenían que hacerlo y cómo tenían que hacerlo. Aunque desde el principio de que Dios los saca de la esclavitud del pueblo de Israel, Dios viene estableciendo un patrón de un hombre para que lo dirija. Aún así, ellos todavía no se han dado cuenta que lo que Dios ha hecho y que lo que Dios está haciendo con ellos, lo está haciendo para un beneficio propio de ellos. Lo que decíamos anteriormente. Exacto. Lo está haciendo para un beneficio propio de ellos como pueblo de Él. Cada uno de los pasos que Dios está dando, no lo está dando para un beneficio propio de Dios, sino para un beneficio propio del pueblo. Pero como en ese momento ellos no están pensando en la forma en la que Dios está viendo lo que Dios está haciendo, sino que ellos están pensando en que ellos no se están manejando como se están manejando los demás, que ese es uno de los errores más grandes que nosotros tenemos como seres humanos, que miramos lo que está a nuestro alrededor
Y a veces entendemos que lo que nosotros tenemos no es suficiente y queremos tener lo que está a nuestro alrededor. Tremendo, Dios mío. A veces entendemos que lo poco que nosotros tenemos, y a veces eso poco que nosotros tenemos no es suficiente para nosotros desenvolvernos. Pero queremos tener lo mucho que tiene otro, porque entendemos que lo mucho que tiene otro, lo poco que nosotros tenemos, podemos intensificarlo. Wow. Desátame eso, explícame eso, profeta. Hay personas que en lo poco le están siendo fiel a Dios. Y en medio de esa fidelidad, Dios va proporcionando el sustento diario para que esa persona no pase calamidades. Pero está en lo poco. Pero en medio de eso poco, un momento sacan la mirada del tabernáculo, como hizo el salmista. Asaf. Y cuando sacan la mirada del tabernáculo, que miran a su alrededor, se dan cuenta de que hay gente que está en lo mucho y que está siendo fiel en lo mucho, y ya ellos quieren estar en lo mucho. Dios Alaba. mío. No sabiendo que el simple hecho de esa persona estar en lo mucho es porque fueron fieles en lo poco. Y cuando sacamos la mirada del tabernáculo, cuando sacamos la mirada de la presencia, nos damos cuenta que ahí empezamos a cometer los errores que día tras día los seres humanos cometemos. Que es que no dejamos que los procesos de Dios nos moldeen como tienen que moldear. Gloria a Dios. Y ahí entonces es donde empezamos a desechar a Dios. Cuando entendemos que las cosas de Dios no están manejando como nosotros queremos que funcione. Porque a veces nosotros queremos manipular la presencia de Dios. Alaba. Manipular la presencia de Dios en el sentido de que queremos que el sustento llegue en el momento en el que nosotros como seres humanos entendemos que tiene que llegar. No sabiendo que hay tiempo y ocasión para todo debajo Amén. del sol. Así es. Y como hay tiempo y ocasión para todo debajo del sol, nosotros como entes espirituales, lo primero que tenemos que conocer es los tiempos. Saber el tiempo en el que estamos viviendo y saber qué debo pedir en el tiempo en el que estoy viviendo. Wow. Porque cada tiempo trae una enseñanza para mejorar tu vida diaria. Cada tiempo trae un sinnúmero de herramientas que me van a capacitar para yo poder seguir progresando en mi vida. Tremendo. Es imposible que yo pueda progresar, que yo pueda avanzar sin las herramientas necesarias que Dios tiene que brindarme a mí. Dios mío, Yo tengo que desata esperar eso. que las herramientas de Dios lleguen a mí. Entonces yo, en medio de ese proceso, cuando la herramienta llega, entonces ahí es donde viene que yo tengo que aprender a utilizar la herramienta. Dios mío. Porque no es simplemente, Pastor Pedro, el hecho de que las herramientas lleguen. Yo tengo que conocer las herramientas Claro. que llegaron. Porque a veces en medio de los procesos Dios nos quiere dar en mansedumbre. Y cuando la herramienta de la mansedumbre llega, nosotros la vemos como una malicia. Alaba. Porque la herramienta de la mansedumbre, en la mayoría de los casos, es alguien que te va a sacar de quicio. Y tú no lo estás viendo como una herramienta, tú lo estás viendo como un ataque. Y ahí es donde tú tienes que aprender a discernir en el tiempo en el que esa herramienta llega. Porque si Dios lo que quiere es capacitarte en el estado de la mansedumbre, Dios tiene que permitir un escenario para que eso se pueda dar. O sea, pastor, líder, una pregunta. Tú lo que me estás diciendo a mí con esto y que el pueblo entienda esto con claridad, que nada de lo que pasa debajo del sol escapa al conocimiento de Dios. Imposible. Por eso el pueblo cometía los errores que tú estás diciendo, desechando a Dios, porque esos jueces que Dios escogía y escogió antes de Moisés, de Samuel, muchos de ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Exacto. Y ahí hay una razón contundente para tú decir, bueno, pero Dios hizo una mala elección. Hello, espérate, espérate. Es que tú tienes que entender que en su soberanía Dios opera como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Amén. El trabajo nuestro no es desechar a Dios cuando las cosas no nos favorecen. Es entender el proceso por el cual Dios Eso es así. nos está pasando para que, como decía el hermano, recibamos Nos esas herramientas, nos abastezamos de herramientas nuevas que no conocemos ni manejamos para que cuando llegue otro nivel al que tengamos que subir, tengamos cómo llegar allí sin que nos dé vértigo cuando estemos en las alturas. Mira dónde está el problema de los tiempos. Y es que no conocemos los tiempos porque desconocemos el Dios de los tiempos. Alaba. Wow. Dios mío. O sea que hay gente profeta que tienen que meter a Dios dentro de su tiempo. Eso es lo más lógico.
Si Dios no está en mi tiempo, porque Dios no tiene tiempo, pero es el Dios de los tiempos. De los tiempos. Si yo no introduzco a Dios en mi tiempo, no voy a entender los tiempos que puedo vivir. Y por eso voy a cometer errores en los tiempos que me van a pasar factura en futuros tiempos. Alaba. Wow, Dios mío, desata eso, profeta. El pueblo de Israel demanda rey delante de Samuel. No está mal que demandara rey, porque de hecho, si tú te vas a Deuteronomio capítulo 17, Ya Dios lo había tú dicho. te das cuenta que ya Dios le había dicho que él pondría rey sobre Así ellos. es. Pero ¿quién era que lo iba a poner? Dios. Dios iba a poner rey sobre ellos. Lo que me está diciendo a mí, que el tiempo en el que el pueblo demandó rey no era el tiempo el que Dios tenía instituido o establecido para establecer rey. Entonces ellos estaban haciendo lo inverso. Ellos estaban metiendo no a Dios en su tiempo, sino que querían, o sea, estaban metiendo a Dios en el tiempo de ellos, a su antojo, a su manera, para que Dios actuara conforme a la imagen y semejanza del hombre y no de Dios. ¿Qué desencadena esto? Esto desencadena que Dios, en medio de esa separación y del no entender el tiempo en el que estoy viviendo, hace que Dios se aleje de mí. ¿Por qué Dios se aleja de mí? Porque ya yo le estoy demandando a Dios algo que le está haciendo entender a Él que yo puedo subsistir sin Él. Wow. Yo le estoy diciendo a Dios en este momento, yo quiero un rey, porque ese rey que nosotros queremos es el que nos va a dirigir. Ya estamos cansados de que tú nos dirijas. O sea, ellos se cansaron de la teocracia y entonces demandaron la democracia y la anarquía y la monarquía. Y entonces ahí vienen las situaciones, porque cuando cuando nosotros no dejamos que Dios sea el que maneje nuestra barca, entonces ahí vienen las situaciones, porque entonces sacamos a Dios de nuestro ser, de nuestra vida. Entonces, profeta, esa palabra está poderosa, sigue fluyendo. Es ahí donde voy. Dios permite que se establezca un reinado y conocemos la historia, establecen a Saúl. ¿Qué sucede en el transcurso del reinado de Saúl? Dios desecha a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl había quebrantado las leyes que Dios había establecido. En medio de todo esto, se arma una guerra entre los filisteos y los israelitas. Hay un problema. Ellos establecieron un rey, pero el rey que ellos establecieron, llegó un momento en el cual ese rey ya no podía sacarlo de los apuros en el que ellos se encontraban. Mientras que Dios estaba guiando al pueblo, el pueblo siempre tenía una salida. Cuando Dios deja de guiar al pueblo, llega un momento en el que el pueblo se encuentra sin salida. Dios mío, desata eso, profeta. Sucede diariamente en la vida de nosotros. Así es. Aplícame eso, varón. Diariamente sucede en la vida de nosotros. Este hombre está fuera de serie. El día que tú estás desconectado de la fuente de la espiritualidad, en ese día llega un momento de tranque. Dios mío. Tu mente va a llegar a un estado en el cual la mentalidad que tú tienes va a decir, de aquí no paso. ¿Qué está sucediendo? No encuentro salida. Veo pared de adelante, pared de atrás, pared de arriba, pared de abajo, paredes por todos lados. Me encuentro rodeado. No encuentro qué hacer. Faltó en ese día el factor predominante en la vida del creyente. La conexión con el Creador. ¿Cómo se da esta conexión? Mediante la oración. Por eso, todo el que no tiene una vida de oración, tiene una vida de tranque diario. Dios mío. El que no tiene una vida de oración, tiene una vida de tranques. Porque en lo natural, yo puedo manejarme en lo natural, conforme a lo que lo natural me indica que yo debo hacer. Pero llega un momento en que lo natural está sujeto a lo sobrenatural. Dios mío, desata eso. Y como está sujeto a lo sobrenatural, el patrón natural de lo que yo haga no me va a poder desarrollarme con lo que me estoy enfrentando. Porque se necesita un grado de espiritualidad para yo poder salir o para yo poder sobrepasar lo que me está sucediendo.
Si yo no estoy conectado a la fuente de la espiritualidad, si no estoy conectado a la oración, si no estoy conectado a Dios, llegará el momento en el que el filisteo vociferará en medio del campamento y yo no sabré qué hacer. 40 días y 40 Y noches, 40 varón, noches. voceando, que salga un hombre. Que Dios salga un mío. hombre, decía Goliat. 40 días y 40 noches en el que el pueblo estaba utilizando todas sus herramientas naturales contra algo que era espiritual. Alaba. Y oiga qué cosa, profeta, oiga qué cosa. Cuando nosotros analizamos la vida de Saúl en todo su contexto, dice que Saúl, entre todos de su pueblo, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, dice que desde los hombros para arriba era un hombre hermoso y sobre todo era alto. Saúl era alto. ¿Cómo es posible que un hombre de los hombros para arriba era alto? Que no había nadie como él en ese tiempo. Cuando entonces Goliat, este paladín, está amedrentando al pueblo de Israel, diciendo que le busquen un hombre que pelee contra ellos. ¿Cómo es que este hombre se queda escondido? O sea, podemos decir que cuando algo no viene por la vía divina, siempre van a venir esos momentos que llegan de incertidumbre, siempre van a venir dudas, siempre van a venir situaciones adversas. ¿Por qué Saúl en ese momento, siendo un hombre alto, debió enfrentar a Goliat, pero no lo hizo? Ahora, ¿por qué no lo hizo? Porque cuando una cosa no viene por la vía divina, y que debemos de entender, quien dio la autoridad de que ungieran a Saúl fue Dios. Y aún así vemos lo que pasó en ese tiempo con la guerra con los filisteos. Entonces, esta palabra, ministro, es poderosa. Sigue fluyendo en tu dimensión. Oye, que este tiempo es tuyo. Oye, 2 minutos nos quedan. 2 minutos. En 2 minutos le voy a desatar eso. Todo lo que nosotros hacemos, aunque lo hagamos fuera del propósito de Dios, Dios nos advierte. Dios le dice a Samuel, déjalo. Ahora bien, protesta delante de ellos y dile lo que le ocurrirá a ellos por causa de la decisión que ellos han tomado. Cada vez que nosotros tomamos una decisión errónea en nuestra vida, la Biblia nos enseña que tomamos la decisión errónea. La palabra. ¿Por qué la palabra nos enseña? Porque Jehová le dice a Josué, pondré esta palabra delante de ti, tú meditarás en ella ¿de qué? De día y de noche, porque ellas son las que nos van a instruir a toda verdad y a toda justicia. O sea que el día en que nosotros hagamos algo fuera de la palabra es el día en que nosotros vamos a desencadenar procesos en nuestra vida. Por eso Dios le dice a Samuel, le voy a permitir que tengan el rey, más sin embargo advierte lo que sucederá con ellos, porque este rey que ellos eligen y que pondrán sobre ellos va a tomar sus hijos y sus hijas y lo pondrá delante de su caballo, lo llevará a la guerra. O sea, le está diciendo que todo lo que ellos iban a pasar era producto de la decisión acelerada que ellos habían tomado, que estaba fuera del ámbito y del propósito de Dios. El hecho de que ellos hubiesen desechado a Dios para ser dirigidos por un humano que ellos escogieron, iba a desencadenar algo que Dios, aunque ellos se lo merecían, Dios se lo advierte. Claro. Mira, ustedes lo quieren así, se lo voy a permitir, pero en ustedes va a pasar esto. Eso sucede con muchos de nosotros hoy día. Tomamos decisiones fuera de Dios. Y aún tomando decisiones fuera de Dios, Dios nos advierte lo que nos va a suceder. Nos mandas profetas, hasta el Urín y el Evangelistas, adoradores, Dios por señas, por señales, que una estrella nos dice. 1000 formas Dios utiliza para hacernos entender que las decisiones que vamos a tomar fuera de Él nos va a llevar a cometer errores que vamos a pagar con creces. Mas sin embargo, Dios en su misericordia, en el tanto amor que nos tiene, nos advierte a nosotros para que nosotros estemos apercibidos que todo lo que va a acontecer de ahí en adelante no es producto de que Dios quiera que suceda, sino producto de nuestra mala decisión. Y esa mala decisión, aunque sea tomada por nuestra naturaleza humana, provoca tanto a la misericordia de Dios que Dios nos revela el futuro que vamos a pasar. Gloria a Dios. Gloria al Padre. ¿Sabe algo interesante aquí, varón? Que nosotros tenemos que tener en consideración eso, que cuando usted toma una decisión a espalda de Dios, usted está literalmente desechando a Dios. Amén. Ahora, eso que para ti es favorable y que tú escoges a expensa de la voluntad de Dios, es lo que más adelante entonces Dios va a desechar, como desechó a Saúl. Claro. Ahora el que pasó a ser desechado por Dios fue Saúl. Y no hubo forma de que este hombre resarciera su mal, porque de la forma que Dios lo desechó fue radical. Y tuvo que caer en un nivel tan bajo de ir a consultar a una bruja y a una divina
para ver si por medio de ella Dios le hablaba a una mujer que él también había desechado. Fíjense cómo los papeles van cambiando de manera adversa, contraria a nosotros, cuando nosotros desechamos a Dios. Al final el pueblo tuvo que volver a Dios. Así es. Y reconocer que todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Y lo hace para bien de nosotros. Entonces ahí Dios empieza a establecer el patrón que Él quería en el pueblo. Así es. Y entonces Dios viene y escoge a un tipo que no era conforme al patrón del pueblo. Exacto. A un David, que era pastor de ovejas, que era un oficio en aquel tiempo despreciable, denigrante, muy despreciable. Que era para mujeres, era para esclavos, era para los más pequeños de la casa. Y por eso es que David termina diciendo que aunque el pastorado sea un oficio despreciado por el hombre, Jehová es mi pastor. Y nada aleluya, me señores, faltará. Palabras finales, varón de Dios. La palabra final para mí es que a los vil y a los menospreciados escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Sabios y entendidos. No tomes decisiones propias de tu naturaleza humana, sino que ora a Dios en cada decisión que vayas a tomar, para que los resultados que tengan vengan de Dios y no de ti. Carlos, tremendo tiempo esta mitad del programa. Si te quieren contactar, tus redes, teléfono, número de contacto. Me pueden buscar en Instagram y en Facebook como Carlos Méndez. Estamos en Facebook, tenemos una página oficial con casi 13,000 seguidores, nos puedes seguir ahí. Estamos en Instagram como Carlos Méndez, también estamos en TikTok como Carlos Méndez. Búsquenos por ahí, sea edificante con todo el contenido que subimos diariamente a nuestra plataforma. Gracias, mi hermano. Gracias también a ese público que estuvo ahí compartiendo con nosotros desde el principio al fin. Recuerde que este programa queda ahí grabado, que usted puede compartirlo con otros para que lo vean en diferido. Fue un placer para nosotros compartir en esta tarde. Recuerde, el próximo miércoles vamos a continuar con el tema de las 42 estaciones del pueblo de Israel. Carlos, si tú quieres puedes venir el miércoles y le damos candela a eso también. Vamos a ponernos de acuerdo a ver qué hacemos. Ya lo sabes. Señores, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Shalom. Amén. Bendición. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Comen,